Vamos a suponer que una persona violente una ley. Sin embargo, bueno, cometió el hecho. Ahora vamos a analizar si lo cometió en estado de necesidad o si lo hizo en legítima defensa o si, como en el caso de la especie, hubo un conflicto de deberes. A mi modo de ver, ¿no?, cuando a la Administración Monetaria y Financiera se le presenta en el año 2003 esta crisis sistémica, como ha sido calificada por los organismos internacionales, tenía un conflicto entre cumplir lo que establece el artículo 15 y el artículo 16 y el 33 o preservar la estabilidad del sistema financiero. Los artículos se refieren a las actuaciones de las autoridades. Exactamente, al financiamiento y a los pagos, el tope a los pagos a los depositantes. Entonces, ¿qué acontece en ese momento? Bueno, que las autoridades ponderaron cuál bien jurídico era más importante proteger en ese momento, ¿no? Las autoridades decidieron en ese momento que lo más importante era preservar la estabilidad del sistema, sobre todo porque había un banco importante, Baninter, que había colapsado. Era el segundo banco del sistema. Se tenían noticias de que había un tercer banco con dificultades. Internacionalmente había muchas expectativas negativas generadas por el corralito argentino y las autoridades en su momento hicieron una crisis de confianza aquí en la República Exactamente, muchas expectativas negativas y las autoridades en su momento hicieron lo que posteriormente, el año pasado y todavía este año, están haciendo muchos gobiernos y bancos centrales del mundo frente a una crisis de esta naturaleza que amenaza con llevarse como un efecto de dominó todo el sistema financiero. Bueno, pues lo que se decidió, lo que se hizo fue rescatar estos bancos. Y como decía la doctora Morel, ya hay sentencias de, por lo menos del primer tribunal colegiado del Distrito Nacional, en el caso de Baninter, de la misma Corte de Apelación, y de otro tribunal colegiado en el caso de Mercantil, creo que el mismo tribunal colegiado, validando los rescates, porque realmente hubo un estado de necesidad supralegal, o si tú quieres un conflicto de interés en el cual las autoridades tuvieron que sacrificar el bien jurídico menos importante para preservar el bien jurídico más importante, que era la estabilidad de todo el sistema financiero y del país. Sí, no, y eso aquí lo hemos dicho varias veces en el programa, técnicamente había que hacer un rescate bancario, porque estaba en peligro la estabilidad del sistema de pagos, del sistema financiero y de la economía en su conjunto, aunque existan diferencias de criterio en cuanto a la modalidad que se utilizó, el cómo se hizo, que ya eso es otro tema, pero el que había que hacerlo era obligatoriamente. Pero una cosa que me queda clara, Luis, perdón, es, con lo que ustedes han expresado, es que se perfila, se infiere de esta posición del Banco Central responsable e histórica, una coherencia institucional. No es la Junta Monetaria de Malcún, no es la Junta Monetaria de Valdés, es una coherencia institucional basada en sus fundamentos, donde efectivamente mantiene lo que ha sido su rol, que es preservar el sistema financiero nacional. O sea, eso es un elemento que queda claro y que mal pudiera ahora el banco cuestionarse a sí mismo en lo que es un rol que ha jugado en 63 años. Pero más aún, el hecho del banco, y ustedes lo han dicho, el interés primordial es rescatar los pagarés para resarcirse contra los pagos realizados a esa institución. El tema del Banco Central no es ir de cuestionar su propia actuación, es buscar quiénes fueron los culpables del fraude, hacerle los juicios penales y civiles que tengan que hacerse, y no se ha quedado de brazo cruzado, porque hay un proceso abierto de Bancrédito Grande, hay un proceso abierto de Bancrédito Pequeño, hay acciones tomadas para la misma restitución de los pagarés, hay a nivel también de Panamá y de Gran Caimán, de manera que el Banco Central está jugando su papel, siendo consistente con lo que es su rol y siendo consistente con tener actuaciones valientes, históricas y responsables que a nivel mundial están sentando precedentes de lo que es realmente buscar que pague el que efectivamente defraudó a los depositantes. Sí.
En ese momento, como estaba ya calificado esto como una crisis sistémica, el hecho de que no hubieran actuado las autoridades en la forma en que lo hicieron ponía en juego no solamente los bancos que ya habían colapsado, sino aquellos que se habían preservado y que había de alguna manera que proteger tanto a los accionistas de esos bancos como a los depositantes y a todo el sistema para que no hubiera una situación de crisis mayor y de mayores repercusiones que la que hubo. Entonces, en cierta medida eso fue lo que hizo y lo que determinó que las autoridades tomaran ese tipo de decisiones, conscientes de que realmente eran decisiones difíciles que había que tomar en un sentido o en otro. Pero aquí lo que había que preservar era el interés nacional, básicamente, y el interés nacional estaba en juego en esa crisis que estaba ventilando en ese momento. Entonces ahora, lógicamente, las autoridades están haciendo lo que corresponde. Si este sometimiento que se ha producido no va en la línea del interés del Banco Central, que es rescatar los pagarés para poder continuar con el proceso de liquidación de estas entidades, entonces no puede participar porque lo que puede hacer es crear un elemento contraproducente en el sentido de que se le puede caer el proceso que ya viene desarrollando por un proceso nuevo que realmente no es lo que le interesa a las autoridades. Y ese es el único propósito que se ha tomado en consideración para esta decisión de las autoridades. Esto es bueno que quede bien claro para que no hayan interpretaciones o sugerencias de otras cosas que a veces ocurren, ¿no? Porque ya pueden salir a relucir que hay contradicciones entre autoridades y este tipo de cosas. Realmente es un asunto de coherencia y de continuar con un proceso que es el que las autoridades han llevado de un principio en todo este proceso de liquidación y de rescate de estos entidades. Y ojalá que esa misma coherencia exista a nivel del Ministerio Público. Vamos a una pausa y venimos a nivel, el próximo segmento, a desarrollar otras ideas. Bien, amigos, nosotros quisiéramos aprovechar el privilegio, ¿no?, de tener a estos dos funcionarios del Banco Central con nosotros hoy día para hacerle algunas preguntas acerca del tema de la autonomía que se está ventilando en las reformas constitucionales. Pero antes, nos gustaría que la doctora Olga nos hable algo acerca de las actuaciones del Ministerio Público en este proceso. Mira, qué bueno que ustedes tocan este tema, porque ciertamente nosotros no vamos a cuestionar bajo ninguna circunstancia la decisión del Ministerio Público. El Ministerio Público ha tenido un rol destacado en todo lo que ha sido el proceso de los fraudes bancarios, con una colaboración, con un trabajo, diríamos, de alguna manera hasta en equipo, en términos de lo que estamos en el proceso de todos los tres casos de los fraudes bancarios. Y realmente nosotros respetamos la decisión que ellos asumieron en esta oportunidad, y simplemente la Administración Monetaria y Financiera, en este caso, ponderó los aspectos legales contenidos en la acusación y en consecuencia la Junta Monetaria tomó la decisión. Pero nosotros todo lo contrario, nos hemos sentido satisfechos por toda la colaboración prestada por el Ministerio Público. Nosotros no vamos a entrar en contradicciones porque yo creo que no existen. Simplemente cada quien en este momento ha asumido el rol que entiende que le corresponde y nosotros vamos a respetar en todo momento su actuación independientemente de la posición que eso se ha visto claramente en todo el proceso. Sí. Realmente ha habido una buena, si se quiere, una buena colaboración entre las autoridades monetarias, el Ministerio Público y el proceso. Yo creo que ha sido más exitoso precisamente por eso. Así. Bueno, se acerca en los próximos días el conocimiento de la segunda lectura de la reforma constitucional y ustedes, que son dos expertos en la materia, no queremos dejar de aprovecharlo para que nos destaquen los aspectos, o sea, la importancia que reviste para la economía, para el país, el hecho de que podamos tener un banco central autónomo, independiente, una junta monetaria profesionalizada, con un periodo de tiempo que le permita realmente mantener esa institucionalidad en el tiempo de todas sus políticas. Quisiéramos escucharlo a los dos en este segmento final que nos queda.